Muy bien, ya se encuentra con nosotros aquí en la mesa, nos acompaña Iván Meini, ex procurador. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido al programa. Gracias. Y yo anunciaba esta nota porque hemos leído en Twitter, el tema está caliente, el tema está ahí. Y debería esta o la próxima semana finalmente ver la luz una norma que le va a hacer mucho bien al país y a las buenas prácticas, no solamente del sector público, sino también del sector privado. El caso Lavallato ha desnudado un sistema de corrupción que abarca a todos. Nadie se salva. Y esta ley es importante y se viene pidiendo y se viene exigiendo y no vamos a ser miembros de la OCDE mientras no tengamos una ley antielusión. Sri Lanka tiene una norma así, el Perú todavía no. Y parte de esa historia está contada en el siguiente informe que hemos preparado con la ayuda de varias fuentes y después de mucho esfuerzo, por supuesto, para tratar de entender este tema que es realmente complejo, pero que necesitamos que el país conozca y entienda para participar del debate. El G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, calculan que la elusión tributaria a nivel mundial se encuentra entre los 100.000 millones y 240.000 millones de dólares, lo que significa entre el 4 y el 10% del impuesto a la renta de las empresas en todo el mundo cada año. 9 de cada 10 empresas de las 200 más importantes del mundo esconden capitales en al menos un paraíso fiscal. Solo en 2015, las 50 mayores empresas estadounidenses ocultaron 1,6 billones de dólares a través de estos mecanismos. Sin embargo, el Perú es uno de los pocos países que no cuenta con una norma antielusiva, a pesar de ser una de las economías más informales del mundo, con una recaudación tributaria bajísima, que el año pasado llegó apenas al 14,1%. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, India, Kenia, República Dominicana, Sri Lanka y hasta Venezuela son algunos de los 100 países que cuentan con una norma antielusiva. ¿Qué ha pasado en el Perú? Esta es la historia. El 25 de julio del 2016, 3 días antes de acabar su mandato, el presidente Ollanta Humala recibió el oficio 2256 de Economía y Finanzas, que contenía el proyecto de decreto supremo de la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, una herramienta legal que, según los estándares de la OCDE, sería de gran utilidad para atacar las prácticas elusivas. La OCDE ya había advertido que las economías en vías de desarrollo como la nuestra perdían 90.000 millones de dólares anualmente por evasión y elusión de impuestos. En abril de 2016, en declaraciones a la BBC, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que el verdadero problema estaba en la legalidad de estas prácticas, que describió como una espiral insidioso de empresas offshore en paraísos fiscales, a través del cual las compañías jugaban con el sistema, burlándolo y atentando contra la economía global. A pesar de las advertencias, en el Perú, Humala optó por no firmar la norma antielusiva, según se supo, por pedido expreso del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski y de quien luego se convirtió en su primer ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torme. ¿Por qué Kuczynski le habría pedido a Humala dejar sin efecto una norma que nos pondría a la vanguardia de las buenas prácticas que exige la OCDE a sus países miembros? Recordemos que PPK dejó la presidencia tras revelarse que su empresa Westfield, con sede en Miami, hizo negocios con Odebrecht mientras él era funcionario público. Martín Vizcarra asumió la presidencia el 23 de marzo del 2018. Meses después, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ministerio de Economía aprobó el decreto legislativo 1422 o norma 16 o norma antielusiva general, con el afán de erradicar la elusión. Una iniciativa que no fue bien recibida por gremios empresariales como Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias. La Confiep envió al menos 3 cartas al MEF durante las gestiones de David Tuesta y Carlos Oliva. En estas exigía los siguientes cambios en la ley: eliminar la responsabilidad solidaria de los directores y representantes legales de las empresas que hayan incurrido en delito de elusión de impuestos, además de la retroactividad de la norma.
Las presiones también llegaron al Congreso. El grupo parlamentario encargado del control constitucional de dicho decreto, presidido por el legislador Miguel Torres, habría aceptado algunas de las recomendaciones de los empresarios que han visto esta ley como una amenaza a sus negocios. En este momento, el ministerio se encuentra a la espera del debate del dictamen de constitución en el Pleno, mientras una millonaria fuga de impuestos sigue mermando el erario público. Muy bien, esto es solamente una introducción al tema que vamos a abordar hoy y los próximos días. Desde ya hemos invitado al presidente de CONFIEP, al señor Roque Benavides. Han quedado en respondernos el día de mañana. Él enviará de pronto un representante. También estamos viendo la posibilidad de conversar con los congresistas que están a cargo de este dictamen en el Congreso. El tema tiene que acelerarse, es decir, no se puede prolongar indefinidamente. Y algunas precisiones. El decreto legislativo 1422, vinculado con la norma antielusiva general que ha desarrollado el Ejecutivo, el Ministerio lo defiende, dice que es técnicamente correcto. El Ministerio de Economía lo que quiere es que la norma salga y salga ya. Si hay algún tipo de, no negociación, sino concesión que pudiese hacerse, es cosa de hablar, conversar, dialogar, en fin. Pero lo que quieren las empresas aquí es, por ejemplo, evitar que los patrimonios de los directores se vean afectados si es que a la empresa se le detecta o se descubre que ha incurrido en una práctica elusiva. Este es uno de los temas en conflicto. Lo otro es el tema de la retroactividad. ¿A partir de cuándo? Porque una norma que está en suspenso, ¿cuándo empieza exactamente a aplicarse? Y lo tercero que pedían los gremios empresariales es que ni siquiera el representante legal de las empresas asumiese la responsabilidad si la persona jurídica era encontrada era finalmente hallada como responsable de elusión tributaria. Aquí tiene que haber responsables y no se puede aceptar presiones. El sector privado tiene que reconocer que tiene también que hacer un trabajo de autocrítica y ajustarse a lo que son las buenas prácticas. El país no va a poder ingresar a la OCDE si no nos ajustamos todos a esas buenas prácticas. Voy a pedirle su opinión al procurador Meini, al ex procurador Meini, luego de la pausa que tenemos que hacer obligadamente a esta hora, y también algunos otros comentarios al respecto que tenemos aquí para complementar este tema que, como les decimos, forma parte de una corriente en el mundo para luchar contra las offshore, para luchar contra todas esos flujos importantes de dinero que terminan dando vueltas por el mundo y que finalmente no van a los estados que necesitan crecer y que necesitan solucionar problemas muy serios, como es el caso del Perú. Necesitamos ese dinero. ¿Cuál es su opinión a partir de lo que hemos visto, de la necesidad que hay, de la larga historia que tiene el Perú buscando que esto se pueda concretar, porque finalmente es importante para poder subir de categoría? Me parece que eso es lo que la OCDE finalmente determina, es decir, buenas prácticas estatales, pero también privadas de los países, y eso les otorga otro nivel. Y el Perú ha estado en carrera durante el gobierno de Ollanta Humala, entiendo, estábamos ahí, y de pronto entró Colombia y no entró Perú. ¿Qué nos pasó y cómo analiza usted este tema? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Un placer. Yo creo que habría que distinguir primero que la elusión tributaria hoy día no es delito, ¿eh? La defraudación tributaria sí. Sí. Digamos, y eso está criminalizado. Hay una ley penal tributaria que la sanciona desde hace muchísimos años. ¿Cuál es la diferencia? Pero la ilusión... La ilusión siempre se ha definido como el encontrar las lagunas o los huecos que el derecho vigente permite y pagar la menor cantidad de tributos posible, utilizando mecanismos y artimañas que, si bien no son en estricto ilegales, sí deberían serlo. Por ejemplo, el uso de paraísos fiscales, el uso de empresas offshore, el uso de contratos simulados. Es decir, todo esto está, como dice el reportaje, íntimamente vinculado a la práctica de elusión tributaria. Por tanto, lo primero que hay que hacer aquí es regular, es decir, emitir una ley que establezca que la elusión tributaria es ilegal. Es decir, lo que hay que hacer es calificarla de ilegal y a partir de ahí empezar a trabajar en todo lo que es la implementación. Ahora, lo que se suele decir es que si se declara ilegal o criminaliza la elusión tributaria,
eso sería un desincentivo para la empresa privada, ¿no? Digamos, en realidad no es así. Es uno de los requisitos que pone la OCDE para poder formar parte de no voy a decirlo, de este sector de economías pujantes a nivel internacional, lo que va a permitir mayor inversión nacional y extranjera para el Perú. A ver, para explicarle un poco a los televidentes la importancia de la aspiración del Perú de acceder a la OCDE, esto nos coloca, digamos, en un nivel de, no sé, a ver, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Es un club de los países que hacen las cosas correctamente? Es decir, a nivel de derecho comparado existe la convicción de que hay ciertas prácticas gubernamentales y de la empresa privada que se tienen que respetar, entre otras cosas para reducir los estándares de corrupción, para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas. Digamos. Claro, además, en un mundo como en el que nos movemos, donde las economías están todas completamente vinculadas. En un mundo globalizado, en donde el comercio es globalizado, hay reglas estandarizadas a nivel internacional. Y en buena cuenta el OCDE es uno de los escenarios en donde esas reglas existen. Para formar parte de la OCDE hay que cumplir ciertos requisitos y el Estado peruano ha estado intentando mostrar que está en capacidad de acceder que está a la altura de este escenario internacional, pero le falta, entre otras cosas, crear una regulación para declarar ilícita la elusión tributaria, que como dice el reportaje, además es una cuestión bastante frecuente y común en derecho comparado, y sobre todo de los países que ahora sí son parte de la OCDE. Ahora, ¿por qué los empresarios dicen que esta norma es inconstitucional? Porque este es el comunicado de CONFIEP, dice CONFIEP reconoce, está de acuerdo con que la tendencia mundial es tener una norma antielusiva, pero de acuerdo con la existencia de una norma, tal como ya lo hemos manifestado, la norma que en este momento se cocina entre el Ministerio y el Congreso, esta norma de ser retroactiva iría en contra de la Constitución, vulnera la presunción de inocencia, contiene materias para las cuales no había facultad para legislar por parte del Ejecutivo. Esto lo tiene que determinar el Parlamento, no CONFIEP. Eso tendrá que determinar efectivamente el Congreso. Lo que sí es verdad es que si se aprueba una ley en ese sentido, en principio no podría ser retroactiva, porque estaría declarando ilícita una práctica que antes no lo es. De manera que eso tendrá que entrar en vigencia y a partir de ahí hacia adelante es que se podrá sancionar la elusión. Los casos de elusión que se habrían cometido antes de la entrada en vigencia de esa ley, en realidad, en principio no podrían ser sancionados si cuando se cometieron eso no era una infracción. Cuestión distinta es si no existe la posibilidad del Estado, no a través de declarar ilícito y como infracción la elusión, sino de declarar que ha habido el no pago, no justificado de tributos e impuestos. Es decir, sé que esto puede parecer un poco enrevesado, pero, en principio las leyes que atribuyen responsabilidad, puede ser penal, administrativa, aunque esto la Constitución no lo dice, no deberían aplicarse hacia atrás. ¿De acuerdo? Pero las leyes que establecen reparaciones por algo indebido sí pueden aplicarse porque se ha causado un daño y eso tiene que repararse. Claro, digamos, es más o menos si lo llevamos a lo que hemos descubierto, a este sistema tan complejo desarrollado por Odebrecht o por las empresas que eran integrantes del Club de la Construcción, si aquí se ha efectuado un daño al erario, eso hay que compensarlo. Efectivamente. Cuestión distinta es analizar si dentro del caso Odebrecht u otros casos de gran envergadura de corrupción, la utilización de la elusión fiscal, como de contratos simulados, como el uso de empresas offshore y paraísos fiscales, no forma parte, o sí, de toda una forma de solapar o encubrir verdaderos actos de corrupción. Es decir, eso está íntimamente vinculado y tendrá que investigarse. Lamentablemente el derecho vigente, y esto es lo que en algunos casos se denomina corrupción legal o corrupción lícita. Claro, que es como lo describía Barack Obama. O sea, Barack Obama decía, lo peligroso es que estos mecanismos son legales. Así es. Son legales. Así es. Pero están causando daño, es decir, hay que regular. Y esa es la razón por la cual la ley cambia. Es decir, si hay una convicción y si hay razones plausibles para entender de que algo es hoy legal, pero no debe serlo, porque genera más perjuicios sociales que beneficios, pues no hay ninguna razón para no declararlo ilegal. ¿Cuánto dinero puede estar perdiendo el Perú bajo esta modalidad?
En realidad es difícil calcularlo, ¿no? Es pero difícil los montos son astronómicos. Entre otras cosas porque hoy termina siendo una práctica legal. Claro. Entonces, claro, se podrá calcular. Yo, para ser honesto, no tengo esa información, pero mi hipótesis es que el uso de la ilusión, como de otros mecanismos lamentablemente legales hasta ahora, suelen estar vinculados a actos complejos de corrupción. Claro, y el perjuicio no es solamente para el erario, sino, digamos, una empresa que elude impuestos, para ponerlo así, también perjudica a los trabajadores que no perciben las utilidades que deberían percibir, por ejemplo. Esa es otra arista de lectura, es decir, tiene otros efectos colaterales, además digamos, de el simplemente reparto de utilidades está en función a las utilidades que reporta la actividad empresarial en cuestión. En este caso yo creo que lo relevante es que al Estado no entra a título de tributos todo el dinero ese es el que impacto, entrar. claro, ese es el impacto y más importante. El Estado vive de tributos, no solo el Estado peruano, cualquier Estado en el mundo vive de tributos, es decir, de lo que las personas naturales y jurídicas generamos como trabajo, renta de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, y eso es lo que hay que pagar. Hay uno de los temas más controversiales y de lo que más se han quejado tanto la Sociedad Nacional de Industria como Confip, que tiene que ver con esta responsabilidad solidaria de los directores. Es decir, los directores de las empresas dicen, ¿por qué debería yo responder en caso de que mi empresa, una vez que se declare que esto es un delito sancionable, que se establezcan unas penas, que haya un reglamento? ¿Por qué tendría yo como empresario que responder con mi patrimonio si el que ha cometido la falta es la persona jurídica? Pero una persona jurídica es una persona jurídica, es un conjunto de papeles. Entonces, ellos dicen esto es anticonstitucional. Digamos, ¿vale el reclamo o no vale el reclamo? A ver, en principio en derecho penal hay una regla en cuya virtud la responsabilidad es personal. Y esto significa, aplicado al sector empresarial, que con independencia de la eventual responsabilidad de la persona jurídica, quien va a responder personalmente es el administrador o el representante legal. El titular de un paquete de acciones de una persona jurídica que termina delinquiendo solo podría responder, digamos, en el pago de la reparación civil con el patrimonio que tiene, esa alícuota o esa parte de acciones o de participaciones de la persona jurídica. Individualmente no podrá responder salvo que sea representante legal o administrador, es decir, una de las personas que toma las decisiones. Cuestión distinta, como digo, es si con su patrimonio puede responder de manera solidaria por los daños generados por una mala práctica empresarial. Y la respuesta la da el derecho y la respuesta es sí. Un propietario no responde personalmente, no irá a la cárcel solo por ser propietario. Si es administrador o si es representante legal y toma decisiones que impactan en el acontecer empresarial y este es criminal, podrá responder con su libertad. Con su patrimonio responderá en tanto haya un daño causado y resarcible, por tanto, por la empresa jurídica. Claro. ¿Hasta qué límite? Hasta el límite que se decrete el daño y en tanto pueda ser asumido por la alícuota o por las participaciones que Claro, tenga. entiendo que el Ministerio de Economía esto ha dicho, alguien tiene que hacerse responsable y el representante legal no puede excluirse de esa responsabilidad. No, en ningún caso el representante legal o el administrador puede estar excluido, porque las personas jurídicas no es que de pronto un día dicen tomo esta decisión. Ajá. Las decisiones de las empresas las toman gerentes, administradores, representantes en órganos colegiados o no, y ellos son los que tienen que responder. Bien, tenemos un tuit que acaba de publicar el exministro de Economía, Alfredo Torne. Vamos a leerlo respecto a este tema. Él dice, quiero aclarar que, contrario a lo que se dijo en 2019 de Mávila Huerta, siempre estuve de acuerdo con la norma 16, ley antielusiva. La ley fue publicada dentro de los decretos legislativos del 2012 y nunca supe de ninguna negociación con el expresidente Humala en 2016. Cumplimos con hacer esa aclaración, pero nosotros nos ratificamos en la información que hemos obtenido de buena fuente. En cualquier caso, exministro Torne, lo invitamos a debatir el tema aquí en el programa y la pregunta sería ¿por qué entonces todavía el día de hoy no tenemos en plena vigencia esta norma? ¿Y por qué el día de hoy todavía la CONFIEP sigue enviándole cartas al ministro Oliva y sigue enviándole cartas a los congresistas de la Comisión de Constitución que tienen que decidir si esto está en el marco de los decretos legislativos o si el señor Vizcarra y su administración se excedieron? Queríamos aprovechar la presencia del ex procurador Meni aquí para poder vincular este tema
En algún momento yo les decía, el caso Lavallato, el caso Odebrecht ha desnudado un esquema que nos ha tocado profundamente, porque no se trata únicamente de una constructora brasileña que vino y que corrompió funcionarios. Se corrompieron prácticas en la administración pública, se corrompió a empresas peruanas fueron cómplices de Odebrecht, y todo esto debería estar enmarcado en lo que es la lucha frontal contra la corrupción, que es la bandera del régimen del señor Martín Vizcarra. En eso lo queremos apoyar y hacia eso apunta el pedido que le hago al ex procurador para sus comentarios finales. Bueno, efectivamente, digamos, tú lo acabas de mencionar, estos casos han desnudado una triste realidad. Ahora, tampoco es que Odebrecht haya corrompido ni creado un sistema de corrupción. No recuerdo en qué declaración que se ha hecho pública de Marcelo Odebrecht. Él dijo, yo simplemente aproveché un sistema ya enquistado en el Estado peruano y lo que hice fue algo así, palabras más, palabras menos, perfeccionarlo. Es decir... Duro, ¿no? Pero digamos, es así. Digamos, la corrupción no ha empezado hace 8 o 7 años con Odebrecht. Claro, decir, lo que hizo fue aprovechar que había ahí un... Y claro, no solamente del lado del Estado, sino también prácticas empresariales privadas que conviven con ese sistema que es bastante permeable a la corrupción en el Estado. Digamos, es una fórmula bastante perversa, pero si el Estado lo permite y de alguna manera hasta lo fomenta, lo incentiva, por ejemplo, no declarando ilícita la elusión tributaria, permitiendo offshore, etcétera, etcétera, y hay una empresa privada que, digamos, convive con eso, termina siendo el escenario ideal para casos como el de Lavallato o como el de Odebrecht. Es decir, esto es como un partido de fútbol. Un caso de corrupción o un caso ilegal normalmente necesita de 2, incluso hasta más jugadores, ¿no? El Estado, por un lado, funcionarios públicos corruptos, y por otro lado, un particular, y en este caso empresas privadas, que han negociado delitos. Le quiero agradecer su presencia en el programa. Gracias por esta entrevista.